ya aumentaron las tasas de interés, la política monetaria del Banco de México para tratar de enfriar un poco la economía. Muy buenas tardes, contador Narciso Vargas. Mi estimado Miguel, buena tarde, ¿cómo te encuentras? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Te agradezco mucho, como siempre, por tomar nuestra llamada para que nos des tu punto de vista. ¿Cómo nos afecta? Dice el presidente que no nos preocupemos. ¿Debemos o no preocuparnos? No, por supuesto que la primera reacción siempre es preocuparnos, pero hay que ocuparnos de la cuestión, Miguel. Hay que recordar que nuestro país pues no es una economía cerrada, tiene que ver mucho las decisiones que se toman en otras latitudes, y tenemos al norte pues a una de las economías más fuertes del planeta. Entonces, si esta economía tiene variaciones, invariablemente con nosotros va a suceder algo similar. Hay que recordar que Estados Unidos a principio de mes incrementó en 0.25 puntos la base de interés, y pues aquí México no tarda ya nada, se acaba de incrementar en 0.50 base el interés, y esto afecta obviamente el costo del dinero, y hay muchos créditos que se manejan con tasa variable. Luego entonces, pues ahí vamos a tener una pérdida por este incremento, y bueno, pues sabemos que la población económicamente activa de este país hace mucho uso del crédito, principalmente hablando de tarjetas. Hay un punto importante, contador. México, el gobierno, ha estado subsidiando la gasolina y nos ha costado eso ya cerca de 400,000 millones de pesos, que eran los excedentes de las exportaciones petroleras, que en lugar de invertirse en infraestructura o en servicios, se invirtieron, más bien se gastaron, para tratar de que la gasolina no subiera y esto no generara una espiral inflacionaria. Sin embargo, no ha servido. Eso quiere decir que hemos desperdiciado todos esos cientos de miles de millones de pesos. Fíjate que es una manera de verlo, pero también hay que observar que si no se hubieran tomado esas medidas, pues hubiéramos tenido un incremento en la gasolina, y yo te diría en los hidrocarburos, porque también está el gas, y esto hubiera provocado invariablemente también incrementos en los demás precios, sobre todo en canasta básica. Le pregunto, contador, sí. En Estados Unidos no hay subsidios a las gasolinas, ahí cuestan lo que valen, y lo mismo en Europa. Y sin embargo, Estados Unidos, que tenía en junio una inflación del 11%, actualmente está en el 6% sin que hayan subsidiado las gasolinas. Entonces no parece que haya una correlación real. No la hay en el vecino país del norte, pero hay que recordar que aquí en México la gasolina tiene un impuesto especial sobre productos y servicios, y es la parte donde el gobierno normalmente aprieta, subsidiando, así le llamamos a la gasolina, y bueno, sí tiene un efecto. A lo mejor no se puede comparar totalmente con lo que ocurre allá, porque allá no existe ese impuesto. En efecto, aquí la inflación pues ya llegó al 11%, imagínate lo que nos depara en los próximos meses, sobre todo cuando Estados Unidos ya anunció que va a seguir incrementando la tasa de interés, y obviamente aquí en nuestro país va a ocurrir seguramente lo mismo. Uh-huh. Ahora, este PASIC, este programa para controlar la inflación que firmó el gobierno el año pasado con algunos empresarios, comerciantes, etcétera, que incluía unos cuantos productos de la canasta básica, por ahí de 20, cuando en realidad la canasta básica tiene cerca de 200. Tampoco sirvió. Mi pregunta es, ¿lo que está haciendo el gobierno federal está mal enfocado? Porque realmente no estamos viendo resultados. Al principio le echaban la culpa, como siempre, al exterior, al extranjero, diciendo que era una inflación importada. Pero como decíamos, esta inflación ya se dio en Estados Unidos y en otros países, y en México sigue a la alza. Sí, de acuerdo. No, es correcto. Me parece que es muy difícil tomar decisiones a nivel macroeconómico. Sin embargo, sí hay más medidas que pudieran haberse adoptado. Mira, por ejemplo, una que acaba de impactar, el incremento en el salario mínimo invariablemente va a traer como efecto movimientos en la inflación. Así es. Y por otro lado, tenemos un incremento en los días de vacaciones también, y todo esto va generando estas situaciones que desgraciadamente traen un enfoque más, sí social, pero yo te diría que de trasfondo
pues es buscar una cuestión electoral. Exacto, aquí lo comentaba yo hace un minuto. Está muy bien la política social del incremento salarial, el aumento de días de vacaciones, etcétera, pero esos costos los paga el empresario o el empleador y generalmente se los traslada al consumidor final, y en este caso con la inflación entonces hay un incremento adicional y eso obliga al gobierno a volver a incrementar los salarios. Entonces estamos regresando a las épocas de Miguel de la Madrid, cuando pues había esta espiral inflacionaria, aumento de salarios, y era el cuento de nunca acabar. Sí, no, bueno, ojalá jamás lleguemos a esos puntos, porque yo, si no mal recuerdo, pues cobraba uno el sueldo y tenías que correr a hacer las compras porque los días eran importantes, la inflación se movía a diario y de manera vertiginosa. Sí, pues sin duda, ¿no? Es una espiral que no tiene tope, así es que por eso, insisto, me da la impresión de que, aunque obviamente no es toda la responsabilidad del gobierno ni del Banco de México, que no está funcionando el no incrementar las gasolinas porque, como usted mencionaba, estamos recibiendo menos impuestos, o sea, menos ingresos por este impuesto especial, y estamos gastando los excedentes de la exportación petrolera. Es decir, ahí el gobierno está perdiendo los ingresos que llegan del extranjero y está dejando de recibir más impuestos que podría canalizar para otros rubros. Desde su expectativa, desde su expertise, contador, ¿qué deberíamos de hacer que no estamos haciendo? Bueno, me parece que hay que hacer una revisión muy puntual, Miguel, de todo lo que es la política fiscal, alinearla a lo que está ocurriendo a nivel macro y a nivel económico en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay que revisar qué está ocurriendo con todos los incentivos que debería de tener el patrón, el empresario, el emprendedor, porque son los que generan empleos, y si no les permitimos que tengan una base adecuada, apegada a la realidad, a efecto de pagar sus contribuciones, pues difícilmente se generarán empleos, que es lo que este país necesita para que el circulante sea eso, sea flujo circulante, y con esto la inflación se controle. Porque es complicado, ¿no? Si esto no se ataja, no vamos a salir, y esto va a generar una espiral inflacionaria. Y como usted menciona, todo esto, muchas de las decisiones que se toman o no se toman son con un cálculo político electoral. Hay elecciones aquí en el Estado de México en junio, lo mismo en Coahuila, y cada vez se va calentando más el ambiente político de cara a la elección del año entrante. Y si esto no se controla este año, contador, pues vamos a llegar a una situación muy complicada al próximo año. Es correcto, sí, tienes toda la razón. Habría que empezar a tomar decisiones ya importantes y olvidarnos de la parte electoral, por supuesto. No es que no sea importante, pero bueno, me parece que la economía lo es más. Honestamente, me parece, salvo tu mejor opinión, pues que difícilmente vamos a ver un cambio en ese sentido en los 2 años que restan. Claro, porque como dice la máxima, ¿no? Si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Si no, no vamos a cambiar. Pues aprovechar para hacerle unas sugerencias o recomendaciones a la audiencia, a la gente que nos escucha. Cuide su dinero, solo compre lo necesario, no compre cosas superfluas. No es un buen momento ahorita para tomar créditos hipotecarios, automotrices, incrementar su saldo con las tarjetas. Algo que yo siempre le digo a la gente es que, sobre todo en el tema de los productos perecederos, porque hablamos de una inflación de cerca del 8%, pero en productos perecederos es cerca del 14%, 14%, sobre todo las papitas, los refrescos, todos estos productos o alimentos procesados han tenido un incremento mayor. Mejor cómprese un filtro y téngalo en su casa, o un garrafón, y llene su termo de agua, en lugar de estar comprando botellitas de agua que únicamente generan basura o residuos. Y sobre todo comprar los productos perecederos, las frutas, las verduras, en los mercados cercanos a casa, los mercados locales, que generalmente son surtidos por productores que están en la misma zona.
Esto además de que reduce la huella de carbón porque no hay que trasladarlos durante mucho tiempo o a largas distancias, ayuda a que estos productores puedan tener un mercado, puedan vender sus productos y que van a ser más baratos de los que usted generalmente compra en la tiendita de la esquina, que son muy caros, o incluso en los supermercados. No sé si usted pudiera complementarnos algo más, contador. No, lo has dicho muy bien, Miguel. Hay que hacer una revisión, además de lo que estamos gastando, porque ahí sí pudiera ser más que una inversión, un gasto. Hay que ser más disciplinados en nuestras finanzas y sobre todo planificar lo que a futuro pudiera pasar, porque también hay que recordar que en este país nuestra población en pocos años, ya a la vuelta de la esquina, va a ser una población adulta, mayor, y en esa edad pues todos gastamos más en salud. Claro, así es, contador, eso es muy importante que la gente tome en cuenta. Y vuelvo al tema de la gasolina, porque si la gasolina se sigue subsidiando y no sube de precio, la gente no la cuida, entonces utilizan el coche para todo. Entonces, en lugar de hacer una ruta crítica, un itinerario, caminar más, utilizar la bicicleta, transportes eléctricos, etcétera, públicos, pues mientras no le suban la gasolina, mientras no le duela, mientras no le cueste más, la van a seguir desperdiciando. Y una última cosa, no hay campañas del gobierno federal ni de los estatales para que la gente utilice de manera eficiente la gasolina y los combustibles. Es correcto. Pues muchas gracias, contador. Vamos a estar aquí como siempre pendiente para conversar con usted próximamente. Es el contador Narciso Vargas del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Muchísimas gracias, muy buena tarde. A tus órdenes, gracias a ti.